necesidad que hay. Por Julieta Isaza Montoya, que tiene leucemia, niña de 3 años con leucemia. Emel Loaiza tiene dolor en su estómago. Nelly Caro tiene problemas en su corazón. Sebastián Berrío necesita ser trasladado en transporte aéreo para poder ser operado. Amén. Y por Eric Hernández, quien se encuentra en estado de coma, para que conozca al Señor. Amén. Vamos a orar por estas peticiones y por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, Señor, porque nos tienes, Señor, en este lugar, Señor, honrando tu nombre, Señor, y dándote gloria. Hoy, Señor, levantamos, Señor, estas peticiones delante de ti, Señor, por sanidad, Señor, por restauración, por una respuesta, Padre amado. Te pedimos por todos ellos, Señor, porque seas tú manifestándote como el gran yo soy. Para aquel que necesita sanidad, que seas tú, Señor, el Jehová sanador, Señor. Por aquel que necesita, Señor, y que tiene ansiedad, que seas tú, Señor, su paz, su consuelo, Señor. Por aquel que necesita un milagro, Señor, que seas tú la respuesta, Padre amado. Bendecimos, Señor, estas personas y te pedimos que te manifiestes a ellas conforme a su necesidad. Sálvales, Señor, y glorifícate en sus vidas. Te damos gracias, te bendecimos y te pedimos que hoy, Señor, nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a empezar la predicación. Amén, hermanos. La prédica de hoy se llama El que esté falto de sabiduría. ¿Cuántos estamos faltos de sabiduría? Uno no necesita la predicación completa para saber que necesitamos sabiduría. Amén. Y entonces yo les voy a leer un versículo para que empecemos la predicación en ese versículo. Dice: en aquellos días, en Hechos 6:1, acompáñame a leer, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Y entonces dice que esto agradó en esa reunión, cuando los convocaron, agradó a la multitud y eligieron a Esteban. Dice: varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás. Amén. Y oraron por ellos, les impusieron las manos y empezaron el servicio. Pero hay algo que llama la atención allí y que lo tengo resaltado: estos varones santos y llenos de sabiduría, para encargarles ese servicio. ¿Cuántos de acá servimos en la iglesia? ¿Cuántos servimos las mesas? Muchos. Miren los requisitos de esos personajes. Entonces, si usted y yo nos ponemos en balanza hoy, empezamos perdiendo. Amén. Pero vamos a aprender que el Señor tiene para nosotros, tiene llenura del Espíritu Santo y tiene sabiduría. Porque el buen testimonio, ¿quién lo da? Nosotros. Entonces nosotros tenemos que dar buen testimonio, pero el Señor pone a nuestra disposición su Santo Espíritu y la sabiduría de lo alto. Amén. Y entonces en ese entonces la iglesia estaba conformada por cristianos griegos, cristianos hebreos, y parece que pasó algo con una viuda griega. De pronto, recuerdan que la palabra dice en los Hechos que ellos recogían incluso vendían sus propiedades, vendían cosas y las llevaban a los pies de los discípulos para que ayudaran a la obra, a las viudas, a los huérfanos. Y entonces ahí pasó algo. De pronto a una viuda no le dieron
la porción que siempre le daban, le dieron a las hebreas, hubo algo. Pero los discípulos no se pusieron ahí a decir, no, esta gente tan cansona, estos griegos sí qué delicaditos. No, dijeron, algo pasa, necesitamos ayudas. Y para escoger a esas ayudas, entonces dijeron que sean, que tengan estos requisitos. Entonces, allí me imagino que postularon algunos y dijeron, no, este tiene mal testimonio, no, este descalificado. Sí, se le ven las ganas, pero muy tomatrago, ¿cierto? Entonces, ojo. Y entonces escogieron a hombres, a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Y entonces hablemos un segundito del buen testimonio. Y el buen testimonio es como cuando pasan el escáner por la vida de uno. ¿Pero quién? No uno, los demás. El buen testimonio es como un juicio, permítame decirlo de esa manera, un juicio que los demás hacen de uno. Oiga, este hermano es de buen testimonio, esta hermana, o el esposo de la esposa o la esposa del esposo. O sea, el buen testimonio es de afuera hacia adentro. Yo no vengo a decir acá, ay hermano, yo soy tan de buen testimonio. No, usted es el que dice, la hermana Diana da buen testimonio. Entonces, siempre somos sometidos nosotros al escáner de los hermanos, al escáner de la gente que está afuera. ¿Y por qué es importante, hermanos, el buen testimonio? Porque nos hace confiables, porque cuando usted predica la palabra de Dios con un buen testimonio, le creen. Pero si usted es de un mal testimonio, hermanos, y está predicando la palabra de Dios, ¿qué van a decir? No, qué risa ese evangelio. Usted va a esa iglesia donde pasa esto y esto, o donde va que tal, y que me debe plata. Mal testimonio. ¿Nos califican así? Yo creo que no. Yo creo que por ahí tenemos 5, 6. Por ahí hay alguien que nos quiere mucho y dice, no, 10, pero no nos califican 10 siempre. Amén. Y es muy importante, hermanos, ese buen testimonio, es esa conducta, es la coherencia entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Amén. Y qué mejor ejemplo que el Señor Jesús. Amén. Dice la palabra que cuando los fariseos querían siempre crucificarlo, matarlo, siempre buscaban ocasión. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Buscar falsos testigos. No había manera, la vida de Jesús era tan íntegra, tan impecable, que no había manera de encontrarle algo. Tenían que acusarlo falsamente. Hermoso el Señor, amén, porque su carácter, su conducta, lo que él decía era impecable. Ahora, ese buen testimonio, hermano, se construye con el tiempo. Yo no conozco a una persona y le digo, Caro, mucho gusto, Diana, qué buen testimonio me muestras. No, es con el tiempo que uno se da cuenta, esta persona es de buen testimonio, tiene una conducta impecable, lo que dice, hace. Amén. Pero ¿qué ocurre cuando uno la embarra una sola vez? Se cae la imagen, se cae el buen nombre. Con una sola vez ya uno queda marcado. Aunque el Señor es tan hermoso, hermanos, que uno falla y el Señor le da a uno esa misericordia, lo levanta, amén. Porque todos hemos caído, todos hemos fallado, pero el Señor nos ha levantado, amén. Entonces ese testimonio dice en Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Es necesario, hermano, que usted y yo, donde vivamos, donde trabajemos, tengamos una buena reputación. Y no es de apariencias. Ojo, que yo no estoy hablando que usted se vaya donde viva y viva de apariencias. No, es que usted sea coherente en su casa y afuera. ¿Por qué? Porque ya les dije, nos da credibilidad. En el trabajo te pueden confiar más responsabilidades, pero si no somos de fiar, hermanos, entonces ¿qué se espera? No nos dan más, porque no somos siervos fieles. Amén. Y miren lo que pasa con Jesús, tan hermoso. Dice en Juan 19:6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Mire tan hermoso nuestro Señor. No, él era impecable,
no había delito en él. Y yo le pregunto hoy, si hoy nos llevan a un juicio, ¿cómo nos hallan? Entonces usted me va a decir, hermana, yo no he matado a nadie, yo no he robado, amén. Yo no le he hecho nada malo a nadie, soy inocente. Pero si el juicio es moral, si nos hacen un juicio moral a nosotros, ¿cómo terminamos siendo? Culpables. Nos falta dar un buen testimonio. Tenemos que ser intachables. Tenemos que ser impecables, hermanos, para poder que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Cuando la palabra habla de los pastores, de los requisitos de los obispos, dice en 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo, o sea, para que no pierda la reputación. Un servidor debe ser una persona de buen testimonio. Amén. Pero después dice el otro requisito, lleno del Espíritu Santo, lleno. Y esto ya es un regalo que el Señor nos da, hermanos, para que usted y yo podamos servir, para que usted y yo podamos llegar a la perfección, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Este ya es un regalo que Dios nos da. Es ese regalo que el Señor Jesucristo nos entregó cuando ascendió. Amén. Él dijo, les voy a enviar al Consolador. Y ese es el regalo, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, no medio llenos ni a medias tintas. Dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Amén. Dice, en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Y hace una comparación algo rara, porque compara la llenura del Espíritu con embriagarse con vino. Eso suena raro, pero al final uno se pone a pensar y ambos, digamos que la comparación es porque ambos pueden tomar el control de una persona. Usted ve una persona borracha y usted dice, o ebria, y usted dice, ¿quién tiene el control de esa persona? El vino, el licor, amén. Entonces esa persona no tiene el control, no tiene el dominio sobre sus acciones, y por eso al otro día el borracho dice, ¿qué hice? No me acuerdo de nada. ¿Quién tuvo el control ahí? Obvio sabemos que Satanás obra a través de esto, pero digamos la embriaguez, se embriagó con vino y alguien tomó el control de esa persona, y por eso no se acuerdan, por eso meten las patas y después dicen, yo qué hice, la embarré, ¿cierto? Pero hubo algo que tomó el control. Entonces por eso hay una comparación, porque ¿qué quiere el Señor? Que usted y yo dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. A eso se refiere la llenura del Espíritu Santo. Cuando dice sed llenos del Espíritu, es que usted y yo le cedamos el control al Espíritu Santo y le digamos, guíame, gobierna mi vida, que no se haga mi voluntad. Recuerde que el Espíritu Santo es el que nos está ayudando hoy a terminar la carrera. Entonces si usted y yo queremos terminar la carrera bajo nuestra voluntad, no vamos a llegar a la meta. Amén. Pero es ser llenos del Espíritu Santo, como cuando le pasa a uno una situación difícil, de peligro, y uno se queda paralizado y le dicen, ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué no ayudaste a la persona? Me llené de temor, me llené de susto. ¿Y qué pasa? Ese sentimiento controla a la persona, lo domina. Entonces cuando uno dice, me llené de susto, me llené de miedo, no fui capaz, me paralicé, algo tomó el control de tu vida, un sentimiento. Lo mismo con el Espíritu Santo. Él no es un sentimiento, Él es Dios. Amén, permítame hacer la aclaración, no estoy hablando de un sentimiento, pero pasa cuando nos llenamos de alguno de esos sentimientos, pero el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y Él
es el que quiere tomar el control de nuestras vidas. A eso me refiero cuando habla la palabra de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Dice, les voy a leer acá un verso que dice en Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Ojo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está haciendo la aclaración. No es que cualquiera dice yo vivo en el Espíritu, no. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Si dejamos que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Amén. Entonces ahí sí vivimos según el Espíritu y no según la carne. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Miren esto tan tremendo. Acá está diciendo o somos o no somos. El que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo. Entonces ahí no dice lo contrario, pero usted puede deducirlo. Usted y yo podemos deducirlo. Quien no lo tiene, pues no es de Él. Ahí dice no es de Cristo, amén, pero quien lo tiene sí es de Cristo. Dice en la traducción lenguaje actual, dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo, amén. Y ahora yo le pregunto, hermanos, ¿cómo hacemos para recibir al Espíritu Santo? ¿Cuál es la receta, la fórmula? Alguien que me diga la fórmula. La palabra dice, les voy a decir, el Espíritu Santo hace como quiere, amén, eso lo sabemos. Juan fue lleno en el vientre de su madre y Juan no hizo absolutamente nada para recibir la llenura del Espíritu Santo. En Pentecostés estaban todos unánimes, juntos en armonía y fueron llenos del Espíritu Santo. Jesús se bautizó y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y usted y yo vemos algún patrón allí? Ninguno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace como quiere. Y eso es lo más hermoso. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera una fórmula, nosotros estaríamos acá haciendo todos los rituales habidos y por haber para ser llenos del Espíritu Santo. No, Él lo hace. Pero hay un requisito y les voy a leer Juan 7:37. Acompáñenme ahí que no lo tengo en la pantalla. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que ¿qué? Creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuál es el único requisito para que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo? Creer en Él. Si usted y yo creemos, hermanos, el Señor en cualquier momento te va a llenar. Te puede llenar, no existe algo puntual que tengas que hacer. Ninguno de nosotros puede hacer algo distinto a creer para poder ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si creemos, pidamos la llenura del Espíritu Santo. Hoy no les traigo un paso a paso, pero el Espíritu Santo nos quiere llenar, nos quiere avivar, porque lo necesitamos. Amén. ¿Cuánto necesitan el Espíritu de Dios? Amén, aleluya. Y tercero dice, llenos de sabiduría. Entonces, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y por último, llenos de sabiduría. Y la sabiduría es el punto en el que se unen tantas cosas, hermanos. Vea, se une la inteligencia, la experiencia, el sentido común y el buen juicio. O sea, la sabiduría es tremenda, hermanos, porque nos permite a nosotros tomar buenas decisiones. Fíjese que le pregunté a la inteligencia artificial, a mí casi no me gusta eso, pero le pregunté cuántas decisiones toma uno al día y dice que más o menos uno toma 35,000 decisiones al día. Lo que pasa es que muchas ya son automáticas, ¿cierto? Ya uno las hace de manera automática, pues el levantarse. Uno tiene que decir levantarse. Así patalee mucho en la cama,
uno se levanta, ¿cierto? Eso es una decisión simple, pero en la vida hay muchas decisiones que tenemos que tomar. Y para eso necesitamos la sabiduría, para saber tomar decisiones desde la perspectiva de Dios, hermanos. No es desde la perspectiva humana, desde lo que queremos, desde lo que nos gusta. No, yo tengo que decidir sobre este negocio, Señor, desde tu perspectiva. ¿Tú qué quieres decirme? Desde lo que dice la palabra. Tengo que tomar esta decisión de casarme, Señor. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me dices tú? Guíame. Para eso necesitamos ser llenos de sabiduría. Incluso, hermanos, para ser prácticos y para tomar decisiones que a veces postergamos. A veces estamos en una situación y no la enfrentamos, no tomamos decisiones y la postergamos. Después, cuando nos enfrentamos al tema, el problema está grande. ¿Por qué? Porque no tuvimos la sabiduría para enfrentar esa situación. Amén. Entonces necesitamos sabiduría, pero la Biblia dice, y ustedes han escuchado mucho al pastor, que hay muchas sabidurías. Le voy a leer algunas. En 1 Corintios 1:17 dice el apóstol Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces hay sabiduría de palabras y la hemos visto, amén, mucho en las redes sociales, sabios que hablan una cantidad de cosas que lo envuelven a uno y uno termina creyéndose el mensaje de esa sabiduría. Lo que hace esa sabiduría es ocultar a Cristo. Las palabras donde te hablan de manera como humanista, ¿cierto? Entonces las palabras lo envuelven a uno y uno empieza a creer que sí, que merezco lo mejor, que soy un triunfador. Y yo no quiero que usted piense que no lo es, pero porque Cristo nos hace vencedores, amén. Y entonces esas palabras, cuando uno envuelve mucho el evangelio en palabra y en mucha palabrería, termina enredando al que está al frente. El evangelio es sencillo, no tenemos que enredar el evangelio con palabrería y con una falsa sabiduría, hermanos, porque el Señor, ¿qué vino a hacer cuando predicaba? Enseñaba con sencillez, y cuando quien lo escuchaba no entendía, era porque el Señor quería que no entendieran, porque Él predicaba en parábolas para unos cuantos. O sea que Él sabía que había unas cosas que no iban a entender. Sí, Él lo sabía, pero porque Él quería que no lo entendieran. Amén, porque después iba a darle la revelación a sus discípulos. Entonces hay sabiduría de palabra, pero les voy a decir otra sabiduría. En la sabiduría de los sabios, dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Yo quiero que usted, hermano, me entienda que yo no estoy hablando que la sabiduría de palabras, por ejemplo, es mala. No, esa sabiduría les voy a decir para qué sirven. Si usted tiene un trabajo y usted tiene que ir a explicar algo, hacer una presentación, siquiera tiene sabiduría de palabra, pero no venga a usarla en el evangelio, que el evangelio es sencillo. Ahora, la sabiduría de los sabios, les digo cuando no funciona esta sabiduría, cuando usted desde la perspectiva humana desecha el conocimiento de Dios. ¿Qué pasaba con los fariseos? Tenían mucha sabiduría, pero ¿qué querían? ¿Para qué la usaban? Para destruir lo que el Señor decía, porque siempre buscaban ocasión de caer, le hacían las preguntas más sabias para que él cayera. O sea que esa sabiduría de los sabios que desecha el conocimiento de Dios no viene de Dios, amén. Esa sabiduría no viene de Dios. ¿Por qué? Porque desecha el conocimiento de Cristo, amén. Y entonces Allí el Señor nos está diciendo, la sabiduría de los sabios, mucho cuidado, porque esa sabiduría quiere buscar ocultar nuevamente a Cristo detrás de esa falsa sabiduría, amén. Dice la palabra en 1 Corintios, ahí siguiendo, 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces hay una sabiduría del mundo que te dice a ti y a mí que es de ignorantes seguir a Cristo. Esa sabiduría del mundo dice que es de, sí, que los ignorantes seguimos fábulas. Eso dice la sabiduría del mundo, amén. Fíjense que cuando yo fui en el trabajo en el que estoy, cuando presenté mi entrevista, y era muy chiquita, sigo siendo chiquita pero de edad, cuando fui a presentar la entrevista, la persona que iba a ser mi jefe me dijo, ¿tú por qué crees? Bueno, yo le dije que era cristiana, y entonces, obvio, la pregunta, ¿quién admiras aparte de Jesucristo? Porque pues él ya sabía que yo iba a decir Jesucristo, entonces me lo sacó de la bolsa. Entonces me dijo, ¿por qué crees que en los países más pobres es donde más hay cristianos? Y yo pues, él trataba de hacerme un poco caer en su sabiduría y yo con respeto, porque pues obvio era una autoridad, pues también le respondía, pero yo, bueno, después le digo que le respondí, pero no, yo le respondía, ¿sabes? No era, el punto es que a veces esa sabiduría del mundo, la sabiduría del mundo dice, oiga, en los países más ignorantes, donde no hay educación, donde no hay casi riquezas, ahí es donde hay más cristianos. ¿Por qué crees? Él pensó que me estaba diciendo, de pronto yo iba a decir, ay, sí, donde hay más ignorancia. Pero yo le respondí sabiamente, mentiras. ¿Qué le respondí? Bueno, no, amén. Amén. Pero mire que la sabiduría del mundo quiere, digamos, menospreciar, ¿cierto? Lo que Dios tiene para nosotros. Entonces él dijo, pues, claro, ella va a decir los ignorantes. No, realmente es que mi respuesta fue, es que donde usted sabe, lastimosamente donde hay riqueza no se reconoce la necesidad de Dios, ya, pero tal vez donde hay más necesidad, donde hay más pobreza, todos sabemos que necesitamos del Señor, amén. Pero esa es la sabiduría del mundo, la que dice que es una fábula, que es de ignorantes seguir a Cristo. Pero usted y yo no somos de esos, no tenemos esa sabiduría. Y hay otra que dice en Santiago 3:13, se las voy a leer. Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, ojo, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, dice la palabra, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Si hay, dice, celos amargos y contención en vuestro corazón, si eso mueve tus decisiones, dice la palabra que esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Si tus decisiones las tomas por contienda, por celos, con rabia, esa sabiduría y esa decisión no fue impulsada por Dios. Dice la palabra por una terrenal, animal y diabólica. Y ahí sí yo no quiero tener esa sabiduría. Amén. Pero la sabiduría que viene de Dios, miren Santiago 3:17, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuántos quieren la sabiduría de Dios? ¿Cuántos queremos esa sabiduría? Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. Amén. Sin incertidumbre, o sea, la sabiduría de Dios nos lleva a tomar las mejores decisiones, porque dice sin incertidumbre, sin dudas, amén, pero tampoco sin hipocresía, amén. Esa es la sabiduría que viene de Dios y esa es la sabiduría que usted y yo tenemos que pedirle hoy al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque es que la sabiduría, usted y yo pensamos que cuando le hablan a uno de un sabio, le hablan a uno de un viejo.
Y ese es uno de los mitos que tenemos hoy. Siempre, cuando usted piensa en un sabio, piensa en un señor así, de edad, que tiene unos rollos, unos libros. Y la palabra nos deja ver que la sabiduría no es de viejos. O sea que usted y yo que somos, que estamos en más o menos jóvenes, también es para nosotros y para los niños, los jovencitos. Pero ¿por qué le estoy diciendo yo eso, hermanos? Porque siempre hemos pensado que es para viejos. Obvio, el que ha vivido mucho, tiene mucha experiencia y por lo tanto allí hay sabiduría, allí hay conocimiento. Pero no pensemos que esto es solo para la vejez. Usted y yo necesitamos hoy ser sabios. Y la palabra dice en Lucas 2:40, hablando de Jesús, el niño crecía y se fortalecía, amén, y dice, y se llenaba ¿de qué? De sabiduría y de gracia para con Dios y los hombres. Jesús, siendo un niño, se llenaba de sabiduría. O sea que la sabiduría, hermanos, no es de viejos. Jesús se llenaba. Ahora, es un proceso. Esto no es que de un día para otro soy sabio y estoy lleno de sabiduría. Esto es un proceso. Y ahorita vamos a ver en qué consiste. Pero dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Amén. Y para con los hombres. Pero también usted puede decir, ¿saben para quién es la sabiduría? Espiritual, para los que llevan mucho tiempo en la iglesia, los viejos en la iglesia. Entonces los que llevamos mucho tiempo en la iglesia son más sabios que los nuevos. Pues no, hermanos, no es así, porque el Señor dice en la palabra, cuando Jesús estaba frente a los fariseos, le decía al Señor, te alabo Padre, en Mateo 11:25, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y eso no está necesariamente hablando del niño literal, aunque también está hablando del nuevo, del sencillo, del que todavía no sabe mucho de la palabra, pero ahí el Señor nos quiere dar sabiduría. Amén. Entonces la sabiduría no es de viejos, es para todos. Amén. Hay otro mito sobre la sabiduría, que es de estudiados. O sea, el que más cartones tiene es más sabio. Y también es un mito. ¿Por qué? Porque no necesariamente. Qué bueno estudiar, qué bueno tener cartones, pero entre más estudia uno, más se da cuenta uno que ignora una infinidad de conocimientos. Cuando usted empieza a saber de un tema, usted dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y se da uno cuenta que ignora una cantidad de cosas. Entonces la sabiduría no es necesariamente para los más estudiados, y les voy a decir por qué, para que usted no se menosprecie, hermano, para que usted sí dice, yo no estudié, yo hice hasta primaria, yo hice hasta bachillerato, yo no tengo una carrera, no se menosprecie. Le voy a decir por qué. En Hechos 4:13 dice, cuando Pedro y Juan estaban, cuando fueron presentados ante el, ¿cómo es que? Ante el concilio, no, fueron presentados ante las autoridades. Dice, entonces en Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces usted y yo no tenemos que estar en una universidad para tener conocimiento y sabiduría, tenemos que estar con Jesús. Eran hombres sin letras, eran hombres del vulgo y se maravillaban por la manera como predicaban la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces la mejor universidad suya y mía es conocer a Jesús. Esa es la mejor universidad. No hay cartón que valga. Ese cartón no te hace sabio. Te hace sabio para una actividad terrenal y gloria a Dios por eso, pero no más. Amén. Lo mismo decían de Jesús, Juan 7:14. Mas a la mitad de la fiesta, dice, subió Jesús al templo y enseñaba. Miren pues tan hermoso Jesús. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Será el dueño de la sabiduría misma hablando. Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea que Jesús sabía
La doctrina del Padre, amén. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Y ahora dice, la sabiduría es para experimentados. Ese es otro mito. La experiencia nos da sabiduría, pero miren la imagen que está ahí. Pedro, pescador experimentado, y se fue a pescar. Y pasó toda la noche y no cogió ni un pescadito, ni un bagre cogió Pedro. Experimentado. Y el Señor le dice, tira la red a la derecha, amén. Y él que dice, Señor, toda la noche mi experiencia me ha dicho que ya no vamos a dormir, no hay nada que hacer, no pescamos nada, pero en tu nombre echaré la red. Y dice que cogieron tantos peces que la red se rompía, pero ¿de dónde viene esa sabiduría? De lo alto. En tu nombre, amén. Entonces la experiencia nos da conocimiento, nos da sabiduría, amén. No menospreciemos la sabiduría que nos da la experiencia, pero primero la sabiduría de lo alto. En tu nombre, Señor, echaré la red, amén. Y el otro mito, el sabio no se equivoca. El sabio lo ponemos por allá arriba. Y hermanos, la Biblia nos da un ejemplo tan hermoso de un hombre tan sabio que dice la palabra que no había sabios ni antes de él ni después de él, y fue un desastre. Salomón, amén. Dice la palabra en Primera de Crónicas 22 que Dios le dice a David, tú has derramado demasiada sangre, no me vas a construir el templo, no me vas a construir casa, tu hijo Salomón me va a construir un templo y yo le daré paz con todas las naciones. Mire tan hermoso el Señor. Israel siempre había estado bajo fuego del enemigo y el Señor sabe qué hace, le dice, le voy a dar paz con sus enemigos para que tenga el tiempo. Pues así no dice la palabra, yo estoy acá pero interpretando algo, para que tenga tiempo de construirme ese hermoso templo. Entonces el Señor le da paz a Salomón con las naciones. Le daré paz, en Primera Crónicas 22:9, yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Y Salomón feliz, sin problemas, sin tener que armar ninguna estrategia de guerra, ni tener que planear una defensa. ¿Por qué? Porque solo le entregaron una responsabilidad: construye el templo del Señor. Y David, antes de morir, le da absolutamente todas las indicaciones y le da oro. Ese era un propósito que tenía David en su corazón, pero el Señor le dice, no, va a ser tu hijo. Y en Segunda de Reyes 3:3 dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Qué belleza Salomón, amó a Jehová. Amó a Jehová. Y hasta ahí la historia va hermosa. Este sabio, y les voy a decir por qué sabio, porque el Señor se le aparece una vez, dice una versión en sueños, pero otra dice se le aparece después de él haber ido al templo a sacrificar incienso al Señor, y le dice el Señor, ¿qué quieres? Le pregunta, ¿qué quieres que te dé? Le dice a Salomón, y le dice, dame ahora sabiduría y ciencia, le dice Salomón, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¡Qué regalazo! Sabiduría, riquezas, gloria. O sea, Salomón agradó el corazón de Dios. Tal fue el agrado que el Señor se despachó con todas las bendiciones del cielo. Y hasta ahí, hermoso Salomón. Dice que la gente venía a ver quién era Salomón, querían verle la cara, querían escucharle, porque tal era su sabiduría que todos querían conocerlo.
Le llevaban presentes, le llevaban oro, plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Le llevaban regalos. Era un rey conocido por su sabiduría. Pero ocurrió algo. Dice la palabra que se unió en yugo desigual. Se unió con una incrédula. ¿Y qué va? Con una no, con 1000. Con 1000 dice la palabra. Que se casó con la hija del faraón de Egipto. Primer yugo desigual. Y eso a veces lo hacían, ¿sabe qué, hermanos? Para mantener las relaciones, como para que los de Egipto no se levanten contra nosotros, cuando el Señor ya le había dicho: le daré paz con las naciones. No era necesario sellar una alianza con los del mundo, pero él quiso a la hija del faraón. Y además 700 mujeres más, 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres. El Señor le había quitado a sus enemigos de encima para que él tuviera tiempo, y él mismo se metió en 1000 problemas. 1000 problemas. No tenía tiempo este hombre. 1000, hermanos. Pero no solo eso, eran incrédulas, eran paganas. Y dice en Éxodo 34:12: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y él selló 1000 alianzas con 1000 mujeres, fueron tropezadero para él. Porque dice la palabra que el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras. Las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón y las eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Si Dios lo dice es porque es así. Ciertamente harás inclinar sus corazones a otros dioses. Y a estas pues se juntó Salomón con todo su amor. Qué belleza, Salomón. Y Salomón escribió 3 libros, usted sabe, 3 libros. Yo decía, con razón escribió Cantares. Este tiene de dónde sacar ese libro. Tan enamorado Salomón. Pero dice con todo su amor, qué belleza. Pero le voy a decir qué dice después. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y las mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Edificó Salomón lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecía sacrificio a los dioses, a sus dioses. Miren, hermano, tan tremendo. El hombre encargado por Dios de construir el templo le construyó altares a otros dioses, y se montaba a un monte a construir al dios de los amonitas, y veía el templo que ya había construido y le dio la espalda. ¿Por qué? Porque perdió la reverencia, perdió el temor de Jehová, se dejó llevar por el amor a sus mujeres. Esos dioses, hermanos, eran dioses de la sexualidad, dioses a los que se sacrificaban niños. Miren el punto al que llegó Salomón. Y si bien la palabra no deja ver que él lo hizo, uno podría entender que pudo haber caído en eso. No se lo hizo solo a su mujer, levantó él, les construyó altares para esos dioses. Amén. Entonces el sabio sí se equivoca. Amén. Y dice él en Proverbios, este libro lo escribió él: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A él se le olvidó la reverencia, se le olvidó el temor, el respeto por esa autoridad que es nuestro Señor, nuestro Dios, y por eso hizo todo lo que hizo. Pero después, en su vejez, él escribe un libro hermoso que es Eclesiastés, y él dice allí: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero también dice, terminando ese libro, dice: el fin de todo discurso es este, como quien dice, el resumen.
Lo más importante es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Allí está la clave de la sabiduría. A él se le había olvidado. Dice la palabra en Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuántos tenemos falta de sabiduría? Pídala a Dios y Él la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe sabiduría, que Dios la da. ¿De dónde viene la fuente de nuestra sabiduría? De Dios. De Dios. Pídala a Dios, hermanos. Él la da. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice de su boca, y de su boca ¿qué sale? La palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? De la palabra de Dios, hermano. Si usted no lee la palabra de Dios, dígame que usted simplemente no basta con pedirle al Señor. De su boca, de su palabra viene la sabiduría. Leamos la palabra de Dios. Y por último, ¿de dónde viene la sabiduría? Del consejo. Por eso tenemos las autoridades, los padres, los pastores. Dicen Proverbios 8:33: atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Entonces la sabiduría viene de Dios, viene de la palabra, pero también viene del consejo. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces amemos esas autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Atendamos el consejo porque necesitamos la bendita sabiduría. Porque es mejor, dice la palabra, la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Amén. Vamos a orar, acompáñame a orar para que el Señor derrame de su presencia, su sabiduría y la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti, te damos honor, te damos gloria. Hoy venimos como tu pueblo, Señor, reconociendo, Señor, que queremos agradarte, que queremos, Señor, cumplir, Señor, con aquello, Señor, que tú esperas de nosotros, Señor. Así como servidores, como pueblo tuyo, Señor, deseamos, Señor, ser de buen testimonio, Padre. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido íntegros, Señor, porque no hemos sido, Señor, intachables como tú, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser íntegros, impecables, Señor, que no tengan, Señor, nada malo que decir de nosotros, Señor, para que podamos reflejarte a ti, Señor, ser testimonio, Señor, de ti. Padre, en el nombre de Jesús necesitamos la llenura de tu Santo Espíritu, Espíritu de Dios. Hoy queremos ser embriagados por ti, llenos de ti, que tú tomes el control de nuestra vida, que tú nos llenes, que tú nos satures, que tomes el control de nuestras decisiones, que tomes el control de todo lo que hacemos, Espíritu Santo, que gobierne nuestra vida. Pero además, Señor, hoy te pedimos que nos llenes de tu preciosa sabiduría. Tu palabra, Señor, dice que el que esté falto de sabiduría la pida con fe, Señor. Y hoy, Señor, venimos suplicando, Señor, esa sabiduría de lo alto para tomar decisiones, esa sabiduría de lo alto para conducirnos, Señor, correctamente, Señor, en esta vida, Padre amado. Hoy, Señor, decimos: estamos faltos de sabiduría, Señor. La necesitamos. Yo la necesito. Yo necesito tu sabiduría para servir, Señor, las mesas. Yo necesito tu sabiduría, Señor, para criar, Señor, a una hija. Yo necesito tu sabiduría. Dile: yo la necesito, Señor, para los negocios, para servirte. Yo la necesito para vivir sabiamente, Señor, de manera prudente, de manera justa, Señor. Y que sea, Señor, intachable y que sea conforme a tu corazón, Padre amado.
Que tu sabiduría, Señor, nos llene. Seamos llenos, llenos de tu sabiduría, llenos de tu Santo Espíritu, y que demos buen testimonio. Hoy te bendecimos, Señor. Te damos honor, te damos gloria. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Aleluya. Dile, todo es de mi Cristo. Dile, todo es de mi Cristo. Por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, 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 por siempre, amén. Gloria, gloria, por siempre, amén. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que cada día obtengamos esa sabiduría, Señor, y podamos vivir, Señor, conforme a tu sabiduría, la cual dice tu palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Alzaré mis ojos hacia Él, mi socorro viene del Señor. Trabajé para sembrar, y a la guerra fui llamado por Jehová.
alcaba de Jehová yo estaré. Sus pruebas no son para muerte, solo son para que sea yo más fuerte. Sé bien que al final con mis ojos miraré su redención. Alzaré mis ojos hacia Él, mi socorro viene del Señor. Trabajé para sembrar y a la guerra fui llamado por Jehová. En la casa del herrero estoy y su trato ha sido por amor. De saeta soy y en la alcaba de Jehová yo estaré. Sus pruebas no son para muerte, solo son para que sea yo más fuerte. Sé bien que al final con mis ojos miraré su redención. Alzaré mis ojos hacia Él, mi socorro viene del Señor. Trabajé para sembrar y a la guerra fui llamado por Jehová. En la casa del herrero estoy y su trato ha sido por amor. Punta de saeta soy y en la alcaba de Jehová yo estaré. Pruebas no son para muerte, solo son para que sea yo más fuerte. Sé bien que al final con mis ojos miraré su redención. La 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 casa del herrero estoy y su trato ha sido por amor. Punta de saeta soy y en la alcaba de Jehová yo estaré. Y en la alcaba de Jehová yo estaré. Y en la alcaba de Jehová yo estaré. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, que el Señor lo bendiga y lo guarde.